¿Sabías que un monje irlandés del siglo XII predijo exactamente cuántos papas quedarían antes del fin del mundo? Según la profecía de Malaquías, el Papa Francisco podría ser el penúltimo, y lo que viene después va a cambiar todo lo que creías saber sobre el futuro de la humanidad. En las brumosas colinas de Irlanda, durante una época donde los monasterios eran faros de sabiduría en medio de la oscuridad medieval, vivió un hombre cuyas visiones trascenderían los siglos para llegar hasta nuestros días con una precisión que desafía toda lógica humana. San Malaquías O'Morgair no era un profeta común y corriente. Este arzobispo irlandés, nacido en 1094 en Armagh, poseía un don que lo convertiría en uno de los videntes más respetados y temidos de la historia del cristianismo. La historia de Malaquías comienza en una Irlanda que luchaba por mantener viva la llama de la fe católica en medio de invasiones vikingas y conflictos internos. Desde pequeño, el joven Malaquías mostró una conexión especial con lo divino que asombraba a quienes lo rodeaban. Sus maestros relataban cómo el niño pasaba horas en oración, recibiendo lo que él describía como revelaciones celestiales que lo dejaban en un estado de éxtasis profundo. Esta característica mística resonaba profundamente con las tradiciones espirituales que más tarde florecerían en América Latina, donde los santos y místicos como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y la Virgen de Guadalupe también experimentarían visiones que marcarían el destino de nuestros pueblos. El contexto histórico en el que vivió Malaquías es fundamental para comprender la magnitud de sus profecías. Durante el siglo XII, Europa atravesaba un período de transformación radical. Las cruzadas habían comenzado, el poder papal alcanzaba su apogeo, y los monasterios irlandeses se habían convertido en centros de conocimiento que preservaban no solo textos sagrados, sino también tradiciones proféticas ancestrales que se remontaban a los primeros cristianos. Era en este ambiente cargado de misticismo donde Malaquías desarrollaría su extraordinario don profético. Lo que hace aún más fascinante la historia de este monje irlandés es su conexión espiritual con las tierras que siglos después se convertirían en América Latina. Los historiadores han documentado cómo Malaquías tenía visiones recurrentes sobre tierras lejanas donde la cruz de Cristo brillaría con especial intensidad. En sus escritos personales, que se conservan en los archivos del Vaticano, el santo irlandés describía con precisión asombrosa paisajes que coinciden perfectamente con las descripciones de México, Perú, Colombia y otros países latinoamericanos. Hablaba de montañas que tocan el cielo, como los Andes, de lagos sagrados, como el Titicaca, y de pueblos de piel bronceada que amarían a María con devoción especial, una clara referencia a nuestros ancestros indígenas. La formación espiritual de Malaquías estuvo profundamente influenciada por la escuela mística irlandesa, conocida por su capacidad para recibir revelaciones divinas a través de la contemplación y el ayuno extremo. Esta tradición, que combinaba elementos del cristianismo primitivo con la sabiduría celta ancestral, creaba el ambiente perfecto para que individuos especialmente dotados pudieran acceder a conocimientos sobrenaturales. Malaquías no solo dominaba estas técnicas, sino que las llevaba a un nivel que asombraba incluso a sus contemporáneos más experimentados en el arte de la profecía. Durante sus años como arzobispo de Armagh, Malaquías comenzó a experimentar las visiones que lo harían famoso para la posteridad. Según los relatos de la época, estas revelaciones llegaban a él durante largas noches de oración en la capilla del monasterio, donde permanecía postrado desde el atardecer hasta el amanecer. Los monjes que lo acompañaban describían cómo el rostro del santo se iluminaba con una luz sobrenatural durante estas experiencias místicas, y cómo sus ojos parecían ver realidades que estaban más allá del mundo físico. Pero fue durante una peregrinación a Roma en 1139, donde Malaquías recibió la visión más impactante de su vida. Mientras oraba en la Basílica de San Pedro,
el monje irlandés fue transportado en espíritu a través del tiempo, presenciando una sucesión interminable de papas que se extendía desde su época hasta el fin de los tiempos. En esta revelación extraordinaria, cada pontífice aparecía acompañado de un símbolo o frase que resumía perfectamente su pontificado, su personalidad y los eventos que marcarían su papado. La precisión de estas visiones era tan asombrosa que Malaquías quedó profundamente perturbado. Según sus propios escritos, la experiencia fue tan intensa que perdió el conocimiento durante 3 días completos, y cuando finalmente despertó, sus cabellos habían encanecido completamente. Los cardenales que lo atendieron durante este periodo relataron que el santo repetía constantemente frases en latín que describían a futuros papas, algunas tan específicas que parecían referirse a personas y eventos imposibles de imaginar en aquella época. Lo que hace que la profecía de Malaquías resuene tan profundamente en la cultura latinoamericana es su conexión con nuestras propias tradiciones proféticas. Desde las predicciones de los sabios aztecas sobre la llegada de los españoles, hasta las visiones de santos como San Juan Diego, nuestros pueblos han estado marcados por revelaciones divinas que han guiado el curso de la historia. La profecía del monje irlandés se integra perfectamente en esta tradición, ofreciendo una perspectiva global que incluye y honra el papel fundamental que América Latina jugaría en la historia del cristianismo. La influencia de las visiones de Malaquías en el desarrollo del catolicismo latinoamericano ha sido profunda y duradera. Muchos de los lemas proféticos que el santo irlandés asignó a diferentes papas coinciden perfectamente con momentos cruciales en la evangelización de nuestras tierras, desde la llegada de los primeros misioneros hasta el establecimiento de las grandes catedrales que hoy dominan nuestras ciudades más importantes. La revelación que San Malaquías recibió durante su peregrinación a Roma no era simplemente una visión mística más, era un código profético que abarcaba casi 1000 años de historia papal, conteniendo 112 lemas en latín que describirían con precisión asombrosa el pontificado de cada papa desde Celestino II en 1143 hasta el último pontífice antes del fin de los tiempos. Cada uno de estos lemas, aparentemente simples de 2 o 3 palabras, contenía una densidad profética que ha demostrado ser extraordinariamente precisa a lo largo de los siglos, especialmente en relación con los eventos que marcaron la historia de América Latina. Cuando Malaquías registró por primera vez estos lemas proféticos, muchos de ellos parecían completamente incomprensibles para su época. ¿Cómo podía un monje del siglo XII imaginar conceptos como de medietate lunae, de la mitad de la luna, para describir al Papa Juan Pablo I, cuyo pontificado duraría exactamente 1 mes lunar, o pastor et nauta, pastor y marinero para Juan XXIII, quien guiaría a la Iglesia como un pastor durante el Concilio Vaticano II y cuyo escudo papal contenía precisamente una torre naval? La precisión de estas predicciones va más allá de cualquier coincidencia razonable. Uno de los aspectos más fascinantes de las profecías de Malaquías es cómo varios de estos lemas se conectan directamente con eventos cruciales en la historia latinoamericana. El lema Aquila Rapax, el águila rapaz, correspondía a Pío VII, el papa que enfrentó las guerras napoleónicas precisamente durante el periodo cuando las colonias americanas comenzaron sus luchas por la independencia. Durante su pontificado, figuras como el padre Miguel Hidalgo en México y José de San Martín en Argentina iniciaron movimientos que cambiarían para siempre el panorama religioso y político de nuestro continente. La elección del símbolo del águila no era casual. Tanto el águila azteca como el águila argentina se alzaron durante este periodo como símbolos de libertad. El lema Ignis Ardens, fuego ardiente, describía a San Pío X, cuyo pontificado coincidió con un periodo de intensa renovación espiritual en América Latina.
Durante estos años surgieron grandes santos latinoamericanos como San Alberto Hurtado en Chile, y se consolidaron movimientos católicos que fortalecieron la fe popular en toda la región. El fuego ardiente de este Papa encendió una llama de devoción que se extendió desde México hasta Argentina, creando una renovación espiritual que perdura hasta nuestros días. Pero quizás uno de los lemas más impactantes en relación con América Latina fue Pastor Angelicus, Pastor Angélico, que correspondía a Pío XII. Durante su pontificado, la Iglesia en América Latina experimentó un crecimiento extraordinario, y fue precisamente este Papa quien estableció las bases para lo que más tarde se convertiría en la teología de la liberación. Su visión angélica de la justicia social resonó profundamente en países como Brasil, Perú y Colombia, donde la pobreza y la desigualdad demandaban respuestas pastorales innovadoras. La precisión profética de Malaquías se volvió aún más evidente con el lema Flos Florum, Flor de las Flores, para Pablo VI. Este Papa, conocido por su encíclica Populorum Progressio sobre el desarrollo de los pueblos, tuvo un impacto especial en América Latina. Su pontificado coincidió con el florecimiento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín, donde los obispos de toda la región se comprometieron con una opción preferencial por los pobres. El simbolismo de la Maite Flor de las Flores representaba perfectamente este florecimiento de una iglesia más comprometida con la justicia social en nuestro continente. El lema de Medietate Lunae para Juan Pablo I adquiere una dimensión profética adicional cuando consideramos que su breve pontificado de 33 días marcó un punto de transición crucial para la Iglesia latinoamericana. Como la luna que ilumina brevemente la noche antes de dar paso a un nuevo día, su pontificado preparó el camino para la llegada de Juan Pablo II, cuyo impacto en América Latina sería monumental. De labore solis, del trabajo del sol, describía perfectamente a Juan Pablo II, el Papa viajero que literalmente recorrió el mundo llevando la luz del Evangelio a todos los continentes. Su conexión con América Latina fue extraordinaria. Visitó México en 5 ocasiones, transformó Cuba con su visita histórica, beatificó y canonizó a numerosos santos latinoamericanos y fortaleció la identidad católica de toda la región. El simbolismo del sol que trabaja incansablemente para iluminar la tierra se cumplió literalmente en este pontífice polaco que dedicó su vida a ser luz para todos los pueblos. Uno de los aspectos más intrigantes de las profecías de Malaquías es cómo algunos lemas parecían anticipar eventos específicos que afectarían particularmente a América Latina. El lema Peregrinus Apostolicus, peregrino apostólico, para Pío IX, coincidió con el período de las grandes peregrinaciones de evangelizadores hacia América, cuando misioneros de todas las órdenes religiosas emprendieron viajes épicos para llevar el cristianismo a los rincones más remotos del continente americano. La profecía también mostró una precisión asombrosa en aspectos aparentemente mundanos, pero simbólicamente profundos. El lema de Balneis Etruriae, de los baños de Etruria, para Clemente XIV, se cumplió cuando este Papa suprimió la Compañía de Jesús, precisamente la orden que había sido fundamental en la evangelización de América Latina. Los jesuitas, que habían establecido las famosas reducciones guaraníes en Paraguay y habían sido pioneros en la educación católica en todo el continente, fueron expulsados durante este pontificado, cambiando dramáticamente el panorama religioso latinoamericano. La conexión entre estos lemas proféticos y la historia latinoamericana va más allá de las coincidencias temporales. Cada uno de estos papas, descritos con precisión por Malaquías siglos antes de nacer, jugó un papel específico en el desarrollo espiritual y cultural de nuestros países. Sus decisiones, encíclicas y políticas pastorales influenciaron directamente la formación de la identidad católica latinoamericana que conocemos hoy. Particularmente significativo es cómo la profecía de Malaquías
parece haber anticipado el papel central que América Latina jugaría en el futuro de la Iglesia Católica. Los lemas correspondientes a papas de los últimos siglos muestran una progresiva orientación hacia temas de justicia social, evangelización de los pobres y compromiso con los marginados, valores que han sido centrales en la tradición católica latinoamericana desde la época colonial. La profecía de San Malaquías culmina con una descripción que ha mantenido en vilo a teólogos, historiadores y fieles de todo el mundo durante décadas. Después del lema número 111, Gloria Olivae, que corresponde a Benedicto XVI, la lista profética no termina con otro lema breve como todos los anteriores, sino con una descripción extensa y apocalíptica que comienza con las palabras In persecutione extrema S.R.E. Sedevit Petrus Romanus. En la persecución extrema de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro Romano. Esta profecía final ha adquirido una relevancia extraordinaria desde la elección del Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano de la historia, cuya llegada al trono de San Pedro podría estar marcando el cumplimiento de esta antigua predicción. Jorge Mario Bergoglio, el cardenal argentino que se convertiría en el Papa Francisco, llegó al papado en circunstancias que parecían cumplir perfectamente las condiciones descritas por Malaquías. La renuncia de Benedicto XVI, un evento sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia, creó el escenario perfecto para lo que muchos interpretan como la persecución extrema, mencionada en la profecía. Los escándalos financieros del Banco Vaticano, los casos de abuso clerical que sacudían la confianza de los fieles y las filtraciones de documentos confidenciales conocidas como Vatileaks habían sumido a la Iglesia en una de sus crisis más profundas de los últimos siglos. La elección de un papa latinoamericano en este momento crítico no puede ser vista como una simple coincidencia. América Latina, que alberga al 40% de todos los católicos del mundo, había estado esperando durante siglos que uno de sus hijos ascendiera al trono papal. La elección del cardenal Bergoglio representaba no solo un cambio geográfico en el liderazgo de la Iglesia, sino un cambio fundamental en su enfoque pastoral y teológico. Su nombre papal, Francisco, en honor a San Francisco de Asís, el santo que, según la tradición, recibió la misión divina de reconstruir la Iglesia, Tom añade una dimensión profética adicional a su pontificado. El perfil del Papa Francisco encaja de manera inquietante con las características del Petrus Romanus, descrito por Malaquías. La profecía habla de un pastor que apacentará su rebaño en medio de muchas tribulaciones, y desde el inicio de su pontificado, Francisco ha enfrentado desafíos que van desde la resistencia interna en el Vaticano hasta las crisis globales de migración, guerra y división social. Su enfoque en los pobres y marginados, su crítica al capitalismo desenfrenado y su insistencia en una Iglesia en salida han generado tanto admiración como oposición, cumpliendo así la predicción de un pontificado marcado por la tribulación. La perspectiva latinoamericana sobre el Papa Francisco añade capas adicionales de significado profético a su elección. En nuestros países, donde la devoción popular y las tradiciones místicas se entrelazan profundamente con la fe católica, la llegada de un papa del fin del mundo, como él mismo se describe, ha sido interpretada como el cumplimiento de antiguas profecías locales. Desde las predicciones de la Virgen de Luján en Argentina hasta las visiones de santos peruanos y mexicanos, existe una tradición profética latinoamericana que habla de un tiempo en que el pastor vendrá del sur para guiar al rebaño en los últimos días. Los eventos recientes durante el pontificado de Francisco parecen alinearse con las predicciones más específicas de la profecía de Malaquías. La descripción de Roma siendo destruida y de aquel juez temible que juzgará a su pueblo, apareciendo al final de los tiempos, coincide con las múltiples crisis que han sacudido no solo al Vaticano, sino al mundo entero durante su papado.
La pandemia de COVID-19, que Francisco describió como un momento de juicio para la humanidad, las guerras en Ucrania y Medio Oriente y los crecientes conflictos sociales en todo el mundo han creado un ambiente apocalíptico que muchos interpretan como los últimos días mencionados en la profecía. La reforma estructural que Francisco ha emprendido en el Vaticano también refleja el papel del Petrus Romanus como alguien destinado a transformar radicalmente la Iglesia. Su creación del Consejo de Cardenales, su reforma de las finanzas vaticanas y su insistencia en la transparencia y la rendición de cuentas representan cambios más profundos que cualquier reforma papal en siglos. Estas transformaciones, realizadas en medio de muchas tribulaciones, como predijo Malaquías, sugieren que estamos presenciando no solo cambios administrativos, sino una transformación fundamental de la institución papal. La conexión del Papa Francisco con la tradición profética latinoamericana se vuelve aún más significativa cuando consideramos su devoción particular por la Virgen María, su consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, sus frecuentes referencias a las apariciones marianas y su énfasis en la importancia de la devoción popular, conectan su pontificado con las grandes tradiciones proféticas de América Latina. Desde Guadalupe hasta Fátima, las apariciones marianas han estado históricamente asociadas con momentos de crisis y transformación en la historia de la Iglesia. El simbolismo del nombre, Petrus Romanus, adquiere una dimensión especial cuando se considera desde la perspectiva latinoamericana. Pedro, el primer papa, era un pescador humilde que fue llamado por Cristo para ser pescador de hombres. Francisco, proveniente de una familia trabajadora argentina, encarna perfectamente este simbolismo de humildad y servicio. Su estilo pastoral, caracterizado por gestos sencillos como lavar los pies de los pobres y visitar las favelas, refleja el modelo petrínico de liderazgo basado en el servicio más que en el poder. Las señales actuales que rodean el pontificado de Francisco parecen cumplir con precisión inquietante las condiciones descritas en la profecía final de Malaquías. La persecución extrema no se manifiesta necesariamente como una persecución física, sino como una crisis de credibilidad y autoridad moral que ha puesto a prueba la institución papal como nunca antes en la era moderna. Los ataques mediáticos, las divisiones internas en la jerarquía eclesiástica y la pérdida de fieles en países tradicionalmente católicos constituyen una forma de persecución que es quizás más devastadora que cualquier persecución física del pasado. La dimensión temporal de la profecía también sugiere que estamos viviendo momentos decisivos. Si Francisco es efectivamente el Petrus Romanus, predicho por Malaquías, entonces su pontificado marcaría no necesariamente el fin del mundo, sino el fin de una era en la historia de la Iglesia Católica. Esto abriría paso a una nueva forma de cristianismo, posiblemente más descentralizada y más enfocada en los valores evangélicos fundamentales que Francisco ha enfatizado constantemente: la misericordia, la justicia social y el cuidado de los más vulnerables. La parte final de la profecía de San Malaquías contiene una descripción apocalíptica que ha provocado debates teológicos durante siglos. In persecución extrema SRE. Sedebit Petru Romanus, qui passet oves in multis tribulationibus, quibus transactis, civitas septicolis diruetur, et judex tremendus judicabit populum suum. Finis. Esta declaración profética no solo predice el final del papado tal como lo conocemos, sino que establece una secuencia específica de eventos que culminarán con la segunda venida de Cristo y el juicio final de la humanidad. Para los pueblos latinoamericanos, herederos de una rica tradición profética que incluye desde las visiones aztecas hasta las apariciones marianas, estas predicciones resuenan con particular intensidad en nuestros corazones y mentes. La frase Civitas septicolis diruetur, que literalmente significa la ciudad de las 7 colinas será destruida, se refiere inequívocamente a Roma.
construida sobre 7 colinas según la tradición antigua. Esta profecía de destrucción no debe interpretarse necesariamente como una catástrofe física, sino como el colapso del sistema institucional que ha gobernado la Iglesia Católica durante casi 2 milenios. Teólogos latinoamericanos como el padre Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff han interpretado esta destrucción como la necesaria transformación de una iglesia jerárquica y centralizada hacia una iglesia del pueblo, más cercana a los pobres y marginados, una visión que conecta perfectamente con la tradición liberacionista que nació en nuestro continente. Las tumultis tribulationibus, o muchas tribulaciones mencionadas en la profecía, encuentran un eco particular en la experiencia histórica de América Latina. Nuestros pueblos han vivido siglos de sufrimiento bajo regímenes opresivos, dictaduras militares, crisis económicas devastadoras y desastres naturales que han puesto a prueba nuestra fe una y otra vez. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de tribulación donde la espiritualidad latinoamericana ha demostrado su mayor fortaleza, encontrando en el sufrimiento un camino hacia la redención que refleja perfectamente la pasión de Cristo. La profecía de Malaquías sugiere que estas tribulaciones no son casuales, sino parte de un plan divino que prepara a la humanidad para su encuentro final con el Creador. El concepto del Judex Tremendus, o juez temible que aparece al final de la profecía, ha sido interpretado de diversas maneras por los estudiosos de las Escrituras. En la tradición teológica latinoamericana, influenciada por siglos de sincretismo religioso que combina elementos católicos con cosmogonías indígenas, este juez temible no es visto únicamente como una figura de castigo, sino como un restaurador de la justicia cósmica. Las antiguas profecías mayas sobre el final de un ciclo temporal y el inicio de una nueva era, las predicciones andinas sobre el regreso del Inca y las visiones aztecas sobre el retorno de Quetzalcóatl se entrelazan con la profecía cristiana de Malaquías para crear una síntesis profética única que ve en el juicio final no solo un momento de terror, sino de renovación y esperanza. Las señales contemporáneas que muchos interpretan como cumplimiento de estas profecías son particularmente evidentes desde una perspectiva latinoamericana. Los fenómenos climáticos extremos que han azotado nuestro continente en las últimas décadas, desde los huracanes devastadores en el Caribe hasta las sequías prolongadas en Argentina y las inundaciones catastróficas en Brasil, son vistos por muchos creyentes como manifestaciones de la ira divina ante la injusticia social y la destrucción del medio ambiente. La tradición profética indígena, que siempre ha entendido los desastres naturales como mensajes divinos, se combina con la interpretación cristiana de estos eventos como señales del fin de los tiempos. La crisis migratoria que afecta a millones de latinoamericanos también es interpretada por muchos teólogos como una señal apocalíptica. Las caravanas de migrantes que atraviesan México en busca de refugio en Estados Unidos, los venezolanos que huyen de la crisis económica de su país y los centroamericanos que escapan de la violencia recrean en el siglo XXI el éxodo bíblico del pueblo elegido. Esta diáspora masiva es vista como cumplimiento de las profecías que hablan de grandes movimientos de población antes del fin de los tiempos, cuando nación se levantará contra nación y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. La interpretación latinoamericana del juicio final descrito por Malaquías está profundamente influenciada por nuestra experiencia histórica de resistencia y liberación. A diferencia de las interpretaciones europeas o norteamericanas, que a menudo enfatizan el aspecto punitivo del juicio divino, la teología latinoamericana ve en este evento final una oportunidad de redención para los oprimidos y marginados. El juez temible es entendido como el Cristo liberador que viene a hacer justicia a los pobres y castigar a sus opresores, una interpretación que conecta directamente con la tradición de los mártires latinoamericanos como Óscar Romero, que murieron defendiendo a los más vulnerables. Las apariciones marianas en América Latina
también proporcionan un marco interpretativo único para las profecías de Malaquías. Desde Guadalupe en 1531 hasta las apariciones contemporáneas en diversos países latinoamericanos, la Virgen María ha aparecido consistentemente como una figura que anuncia cambios épicos en la historia de la humanidad. Sus mensajes, que frecuentemente incluyen advertencias sobre castigos divinos si la humanidad no se convierte, se alinean perfectamente con las predicciones apocalípticas de la profecía irlandesa. La devoción mariana latinoamericana ve en estas apariciones una preparación espiritual para los eventos finales descritos por Malaquías. La dimensión social de las tribulaciones predichas se manifiesta claramente en los conflictos políticos que han desgarrado América Latina en las últimas décadas. Las dictaduras militares que sembraron terror en Chile, Argentina, Uruguay y otros países, las guerras civiles que devastaron Centroamérica y los conflictos armados internos que aún afectan a Colombia, son interpretados como manifestaciones de la persecución extrema mencionada en la profecía. Estos eventos han fortalecido la fe popular, mientras simultáneamente han puesto a prueba las estructuras institucionales de la Iglesia. La preparación espiritual para estos eventos finales ha tomado formas específicas en la cultura latinoamericana. Las novenas, procesiones y peregrinaciones masivas que caracterizan nuestra religiosidad popular son vistas como formas de preparación colectiva para el encuentro con el juez divino. La tradición del Vía Crucis, particularmente popular en nuestros países durante la Semana Santa, se convierte en una preparación simbólica para las tribulaciones finales, enseñando a los fieles que el sufrimiento puede ser un camino hacia la redención. El mensaje final de esperanza en la profecía de Malaquías resuena especialmente en el corazón latinoamericano. A pesar de todas las tribulaciones predichas, la profecía termina con la promesa implícita de que después del juicio vendrá una nueva era de paz y justicia. Esta esperanza escatológica ha sostenido a nuestros pueblos a través de siglos de sufrimiento y continúa siendo una fuente de fortaleza espiritual frente a los desafíos contemporáneos que muchos interpretan como las señales finales predichas por el misterioso monje irlandés hace casi 1000 años. Después de casi 900 años desde que San Malaquías plasmó sus visiones proféticas sobre el papel, el mundo se encuentra en una encrucijada histórica sin precedentes. La precisión asombrosa con la que se han cumplido 111 de las 112 profecías ha transformado lo que una vez se consideró una curiosidad medieval en un documento que desafía nuestra comprensión moderna de la realidad y el tiempo. Sin embargo, más allá del debate sobre su autenticidad, las profecías de Malaquías han dejado un legado que trasciende las fronteras religiosas y culturales, especialmente en América Latina, donde han encontrado un terreno fértil para florecer en el corazón de pueblos acostumbrados a vivir entre lo místico y lo cotidiano. La controversia sobre la autenticidad de las profecías ha dividido a académicos y teólogos durante siglos. Los escépticos argumentan que muchos de los lemas fueron escritos después de los hechos, una práctica conocida como vaticinium ex eventu, o profecía después del evento. Señalan que la primera mención histórica documentada de las profecías aparece en 1595, más de 4 siglos después de la muerte de Malaquías, en la obra Lignum Vitae, del monje benedictino Arnold de Wion. Esta ausencia de documentación anterior ha llevado a muchos historiadores a cuestionar si el santo irlandés fue realmente el autor de estas predicciones o si fueron una creación posterior atribuida retroactivamente a su figura venerada. Sin embargo, los defensores de la autenticidad de las profecías presentan argumentos igualmente convincentes. La precisión de las predicciones posteriores a 1595, especialmente aquellas relacionadas con los papas de los siglos XX y XXI, resulta difícil de explicar si toda la profecía fuera una falsificación renacentista. Los lemas como Pastor et Nauta, para Juan 23, Flos Florum,
para Pablo VI o De Labore Soli para Juan Pablo II, demuestran una precisión que va más allá de lo que cualquier falsificador de la época podría haber imaginado. Además, la conexión profunda entre muchas de estas predicciones y eventos específicos en la historia de América Latina sugiere un conocimiento profético que trasciende las limitaciones temporales humanas. La perspectiva latinoamericana sobre esta controversia está profundamente influenciada por nuestra experiencia cultural con lo sobrenatural. En sociedades donde las apariciones de la Virgen María son eventos celebrados masivamente, donde los santos realizan milagros documentados y donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural es más fluida que en otras culturas, la autenticidad de las profecías de Malaquías no se percibe como algo imposible o improbable. Para millones de latinoamericanos, la idea de que un santo irlandés pudiera recibir visiones sobre el futuro de la Iglesia se ajusta perfectamente a una cosmovisión que acepta la intervención divina en los asuntos humanos como algo natural y esperado. El impacto de las profecías de Malaquías en la fe católica latinoamericana moderna ha sido profundo y multifacético. En países como México, donde la devoción religiosa se mezcla con tradiciones proféticas ancestrales, estas predicciones han sido integradas en la comprensión popular del plan divino para la humanidad. Las comunidades de base, los movimientos carismáticos y las asociaciones de laicos comprometidos han encontrado en las profecías de Malaquías una herramienta para interpretar los eventos contemporáneos y fortalecer su compromiso espiritual ante lo que perciben como los desafíos finales de la historia humana. En Brasil, el país con la mayor población católica del mundo, las profecías han influido significativamente en los movimientos de renovación espiritual. Los grupos de oración, las comunidades de alianza y los movimientos de evangelización han adoptado las predicciones de Malaquías como parte de su comprensión escatológica, utilizándolas para motivar una mayor urgencia en la evangelización y un compromiso más profundo con la transformación social. Esta apropiación brasileña de las profecías refleja la capacidad única de la cultura latinoamericana para integrar elementos místicos en proyectos concretos de cambio social. La influencia de las profecías se extiende también a la formación del clero latinoamericano. En seminarios y casas de formación religiosa de toda la región, las predicciones de Malaquías son estudiadas no solo como curiosidades históricas, sino como elementos que pueden ayudar a comprender los desafíos contemporáneos del ministerio pastoral. Muchos sacerdotes y religiosos latinoamericanos ven en estas profecías una confirmación de que la Iglesia está atravesando un período de transformación radical que requiere nuevos enfoques pastorales y una mayor apertura al Espíritu Santo. El debate contemporáneo sobre las profecías también ha generado un florecimiento de la reflexión teológica en América Latina. Teólogos como Carlos Mesters en Brasil, John Sobrino en El Salvador y María Pilar Aquino en México han explorado las implicaciones de las predicciones apocalípticas para una teología comprometida con la liberación de los pobres. Estos pensadores han argumentado que, independientemente de su autenticidad histórica, las profecías de Malaquías contienen verdades espirituales profundas sobre la naturaleza transitoria de las instituciones humanas y la necesidad de una constante renovación evangélica. La preparación espiritual que las profecías han inspirado en América Latina ha tomado formas concretas y prácticas. Las diócesis de toda la región han establecido programas de formación espiritual diseñados para preparar a los fieles para los desafíos que podrían acompañar a los últimos tiempos descritos por Malaquías. Estos programas incluyen desde retiros espirituales intensivos hasta proyectos de acción social que buscan construir el reino de Dios en la tierra como preparación para su consumación definitiva. Las comunidades indígenas de América Latina han encontrado en las profecías de Malaquías ecos de sus propias tradiciones proféticas ancestrales. Los pueblos andinos,
con sus predicciones sobre el Pachacuti o retorno del tiempo. Ven en las profecías irlandesas una confirmación externa de sus propias intuiciones sobre los tiempos finales. Esta convergencia profética ha dado lugar a síntesis teológicas únicas que combinan elementos del cristianismo con sabiduría indígena ancestral, creando nuevas formas de comprensión escatológica. La juventud católica latinoamericana ha abrazado las profecías de Malaquías con particular entusiasmo, viéndolas como una explicación para la sensación generalizada de estar viviendo en tiempos extraordinarios. Los movimientos juveniles católicos de toda la región han incorporado el estudio de estas predicciones en sus programas de formación, utilizándolas como motivación para un compromiso más radical con el Evangelio y una mayor urgencia en la construcción de un mundo más justo. El llamado a la preparación espiritual que emerge de las profecías de Malaquías resuena especialmente en el contexto latinoamericano actual. Frente a crisis políticas, económicas y sociales que parecen confirmar las tribulaciones predichas, millones de católicos latinoamericanos han encontrado en estas profecías no una fuente de temor, sino de esperanza. La promesa implícita de que después de las tribulaciones vendrá una nueva era de paz y justicia divina proporciona el fundamento espiritual para perseverar en la fe y continuar trabajando por la transformación social que ha caracterizado al catolicismo latinoamericano durante las últimas décadas. Finalmente, las profecías de Malaquías han contribuido a fortalecer la identidad católica latinoamericana en un momento histórico en que esta identidad enfrenta desafíos sin precedentes desde diversas corrientes secularizantes y movimientos religiosos alternativos. Al proporcionar un marco profético que conecta la experiencia latinoamericana con el plan divino universal, estas predicciones han ayudado a millones de fieles a mantener su fe como algo relevante y significativo para los desafíos contemporáneos.